Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Gloria en lo alto, gloria en lo alto. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Gloria en lo alto, gloria en lo alto. Cuánto amaste al mundo, gloria en lo alto, gloria en lo alto. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Te exaltaré, Jesús. Tú eres digno, tú eres digno. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre grande. Así es, bendito Rey, tu nombre es grande y es sobre todo nombre, Padre. No se compara, bendito Rey, el sacrificio que has hecho por nosotros. Por eso te damos la gloria, Padre, y te exaltamos.
sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, y esa es mi seguridad. Los cielos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, bendito Padre, nunca pierdes el control. Estamos confiados y seguros, Padre, en tus promesas. Te damos gracias, bendito Rey, porque lo que nos has prometido, amado Dios, es glorioso. Y confiamos, Padre, por fe en el nombre poderoso de Jesucristo, que esas promesas serán cumplidas, el estar contigo en una vida eterna, dándote gloria por los siglos de los siglos, porque tú serás aquel gobernante justo y santo, y ya jamás habrá dolor, jamás habrá tristeza, jamás habrá un gobierno corruptible, porque tú eres incorruptible, bendito Rey. Esas son nuestras promesas, estar un día frente a ti adorándote, Padre, porque tú eres digno. Gracias, bendito Padre, gracias. Gracias te damos, amado Padre, y te seguimos adorando. Mientras tú regreses, Padre, te seguiremos adorando, porque tú eres bueno, Padre. Aún quedan adoradores, Padre, que te adoran por lo que tú eres, bendito Rey, y no por lo que tú nos puedas dar, Señor. Aún quedan adoradores y estamos aquí de pie, Padre, declarando que tú eres bueno, y que aún venga lo que venga, Padre, en tu nombre nos alegramos, Padre, porque tú eres nuestra fiel promesa. Gracias te damos, bendito Dios.
porque tú eres bueno. En todo tiempo yo te adoraré. Yo tengo un Dios que no fallará. La tormenta grande es, pero no me matará. No importa lo que sea la situación, el control aún está en la palma de sus manos. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. ¿Cuántos lo creen así? Levanten sus manos y díganselo. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, 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 todavía me alegraré. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo, yo creo en ti, en ti. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré, porque tú eres bueno. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré, porque tú eres bueno. Todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Declaramos en esta hora, bendito Padre, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio, bendito Padre, que de ti proviene nuestra alegría aún en medio de esas tormentas, Padre, aunque pasemos por el fuego, bendito Rey, aún todavía nos alegraremos, Padre. Aunque esté pasando por el fuego, todavía yo me Aunque sea tan fuerte mi proceso,
todavía me alegraré. Cántalo con convicción, hermano. Todavía me alegraré, todavía me alegraré. Nos alegramos, bendito Padre, nos alegramos en ti. Aunque la higuera no florezca, Padre, aunque no haya fruto en las vides, Padre, te adoramos por quien tú eres, Padre, y no por lo que tú nos das. Y te cantamos, amado Padre. Y aunque La higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, 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 todavía me alegraré. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré, porque tú eres bueno, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré, oh, todavía me alegraré, 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 todavía me alegraré. Gracias, bendito Padre, por recordarnos a través de estas alabanzas, bendito Rey, tu promesa. Mientras esperamos por ti, Padre, nos alegramos aún en medio de la tribulación, Padre, porque no nos has prometido solamente lo bueno, Padre. Como dijo Pablo, hemos de recibir acaso solo lo bueno y lo malo no. Padre, aún en medio de la tormenta tú tienes cosas por mostrarnos, caracteres que pulir. Y te damos gracias, Padre, porque ese proceso es tuyo, porque ese proceso te pertenece a ti, Padre. Y como también dijo Pablo, cuando yo soy débil, Padre, es cuando tú eres fuerte, cuando tú manifiestas tu poder. Por eso me basta tu gracia, Padre, y me alegro en medio de mi debilidad, porque sé en quién está puesta mi confianza. Bendito Rey, te doy gracias por las vidas de todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre. Tú conoces la condición en la que venimos, Padre, pero por fe declaramos, Padre, en que tú estás obrando en estos momentos, estás restaurando corazones, estás levantando al caído, Padre, estás levantando el ánimo de todos y cada uno, Padre, de los que a lo mejor vienen cargados. En esta hora, Padre, venimos a depositar nuestra fe, pero también nuestras cargas en ti, bendito Rey, a reposar en ti. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos, porque nos unimos a una sola voz, Padre, a declarar que solamente tú eres grande, que solamente tú eres Rey, que solamente tú eres nuestra roca fuerte y eterna, y que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así lo creemos, Padre. Gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Padre, teniendo el control de este momento, que siga ministrando, que siga tocando el corazón, los labios, la mente, Padre, de aquella persona que trae la palabra. Que seas tú, Padre, mostrándonos tu verdad, tu sabiduría el día de hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, gracias, porque tú eres digno. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Rey? Bien, hermanos, quiero presentarles un amigo mío, invitado, Daniel Ibarra. Daniel Ibarra, ¿dónde andas? Por acá, vente para acá. Vino con su esposa, Cecia. A ver, levanta tu mano, Cecia. Ya está Cecia. Bienvenidos.
están aquí de visita, están conociendo también el proyecto Lampey, conociendo también a la iglesia, la escuela, One Life, al Java, los ministerios que hacemos. Y el día de hoy pues lo invitamos también a que comparta la palabra el día de hoy. Así que los voy a dejar aquí con Dani Ibarra. Ya les contará un poquito más de su vida, si es que quiere contarles, ¿verdad? Gracias, David. Bueno, primeramente, buenas tardes. Iba a decir buenos días, pero no, ya pasa el mediodía. Como ya lo dijo David, mi nombre es Daniel Ibarra. Hoy vengo con mi esposa Cecia y mis hijos Eliana Danae, 2 años y medio, y Benjamín, de 10 meses. Nosotros ahorita estamos viviendo en la ciudad de Saltillo, venimos del norte. Entonces, el día de ayer llegamos. Como con David hemos tenido con David y Armando estudiamos juntos en el seminario. Después terminamos y hace poco, hemos retomado el contacto ahí con David. Nos contó del proyecto de la escuela cristiana. Y dicen que las etapas unen, ¿no? Y ahorita nosotros también tenemos pequeños y ya estamos viendo por el tema de su educación. Entonces también queríamos conocer el proyecto y también conocerlos a la iglesia y a ustedes, ¿no? Y para nosotros es un privilegio, es una bendición poder estar acá con ustedes. Así que no me queda más que agradecer. Y pues sin más, vamos a darle tiempo a la palabra de Dios. Yo te pido que por favor ahí abras tu Biblia. Me comentaron que por ahí están viendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente los primeros 17 versículos. Ahí está. Voy a utilizar una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, por si tú no la tienes ahí, o sea, tu Biblia es una versión diferente, va a estar proyectada acá. Es lo mismo, dicho de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, mira, permíteme darle lectura y dice que cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia de este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia. Y se las contó a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, fue el que regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. La tercera pasaje dice: cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlos. Entonces Jesús llamó
a los niños y dijo a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad, la bendición de abrir tu palabra. Señor, te rogamos que tú hables a la necesidad del corazón de cada uno de los que estamos acá. Señor, que sea tu palabra y no otra cosa la que se exponga en este lugar, Señor. Te lo ponemos en tus manos. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a volvernos acá al texto. Y mira, los evangelios están diseñados para presentarte la vida de una persona, y esa persona es Jesús. A lo largo de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre hay un énfasis en una persona que es Jesús. Y siempre el énfasis es mostrarte quién es Él. Jesús es mayor a quién. Jesús es mayor a los demonios, es mayor al sistema religioso de su época, es mayor a las enfermedades, es mayor a la muerte, etcétera, etcétera. Y mostrarte quién es la persona de Jesús. Pero hay pasajes como los que vamos a ver hoy que tienen que ver con cómo yo me relaciono con ese Jesús que es superior a todo. Y en este pasaje dice que comienza con una historia para que ellos supieran que tenían que orar siempre y nunca darse por vencidos. Ahora, antes de avanzar en la historia, tenemos que situarnos en el contexto. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando en el capítulo 17, no lo vamos a adentrar porque eso ya lo vieron, pero miren, en el capítulo 17, versículo 20, dice que un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Entonces esta historia que vamos a ver más adelante, esta historia que tenemos ahorita, está enmarcado en esa pregunta que le hacen los fariseos: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y el Señor Jesucristo les responde ciertas cosas, pero dentro de las cosas que le responde está en el versículo 26, cuando dice que cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. Después dice que será como en los días de Lot. ¿Cómo van a ser eso? ¿O cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron esos días? Dice que cuando fue en los días de Noé, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo eran los días de Lot? Cuando las personas se ocupaban de los quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió cierto fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Lo que está diciendo, el reino de Dios va a venir y cuando venga, la gente va a andar haciendo sus cosas. ¿Ok? Ahora, no está mal no está mal comprar, no está mal vender, no está mal andar cultivando, no está mal hacerse cargo de los quehaceres diarios, todo el mundo lo tenemos que hacer. Pero el énfasis es que se desviaron tanto y enfocaron tanto su atención en lo trivial, en lo superficial, en lo del día a día, y dejaron de lado a Dios. Tú ves en Noé y dice que fue Noé y su familia, nadie más. Todo el mundo estaba ocupado en sus cosas. Todo el mundo estaba ocupado en sus quehaceres. ¿Ves a Lot? ¿Quién se salvó? Lot, ni siquiera su esposa. Lot, sus hijas, y se acabó. Toda la ciudad estaba ocupada en sus cosas. Entonces, el énfasis es, mira lo que dice: recuerden, versículo 32, lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Y los discípulos después le preguntan: ¿dónde sucederá eso, Señor? Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Entonces, lo que les está diciendo: el reino de Dios va a venir cuando todo el mundo esté distraído, estén pensando, y tú ves a la gente de afuera y están viviendo al día. Están viviendo para vivir al día siguiente, pensando en lo superficial. Pero el énfasis, y donde va a enmarcar esta historia, es que no te pase lo mismo. Por eso te voy a contar una historia para que veas que es importante orar siempre y no desmayar. Pero no orar por orar. La Biblia nos hace énfasis en orar por el tema de tu provisión, tu sustento, pero esta parábola no está diseñada para enseñarte a orar por cualquier necesidad que tengas, sino por lo que tiene que ver con el reino de Dios, por lo que tiene que ver con el plan de Dios. Dice, y en el capítulo 17 lo vieron, la cosa se va a poner difícil, dice Jesús, pero ustedes tienen que orar siempre y nunca darse por vencidos. Y les da una parábola y les habla de un juez.
de un juez. ¿Y a quién se lo dice? A sus discípulos, aquellos que son salvos. ¿Quién estaban de oyentes en el capítulo 17? Discípulos y fariseos. No olvidemos eso. Discípulos y fariseos es la audiencia de Jesús en el capítulo 17. Y en el capítulo 18 empieza con una historia para sus discípulos. ¿Ok? Y les dice, les voy a dar esta historia para que entiendan que no se pueden perder, no pueden perder el enfoque, sino que tienen que estar centrados en lo que tienen que estar centrados, que es el reino de Dios. Y había un juez. ¿Cuáles eran las características de este juez? Este juez tenía poder delegado. O sea, un juez era una persona que tenía el poder civil para dar ciertos resultados o ciertas determinaciones que afectaban a la vida de los ciudadanos. Este juez tenía poder, pero había dos características. Este juez no le importaba a Dios en lo más mínimo y tampoco le importaba a la gente. No le importaba quedar bien con nadie más que consigo mismo. Y se narra la historia de una viuda. Ahora, situarte en el contexto de una viuda en aquel entonces, si bien entiendo que también hoy sería algo similar, pero en aquel entonces una viuda era una persona que estaba totalmente indefensa. No tenía nadie quien la defendiera. No tenía nadie quien recurrir más que al juez. Y esta viuda recurre al juez. Porque en ese contexto de indefensión había personas que abusaban de ella, que se aprovechaban. Y entonces en ese contexto ella viene y le dice al juez, oye, échame la mano, por favor. Hazme justicia de mi adversario. Fíjate cuál es la petición. Hazme justicia de mi adversario. ¿Por qué? Porque eso va a ser importante por lo que vamos a ver ahorita. No le dice, oye, por favor, dame trabajo, oye, por favor, el sustento, oye, por favor, oye, que sane tal persona. No. Su enfoque es, hay un enemigo, me está oprimiendo y yo necesito justicia. Ahora, ¿cuál es la reacción del juez? Dice este juez, pues mira, tengo el poder de hacerlo, puedo, pero no quiero. No tengo temor de Dios, no me importa la mujer. O sea, no me importa ella, no me importa sus necesidades, pero dice que la mujer venía a él constantemente. Hasta que llegó un momento en donde le hartó la paciencia. Y dijo, con tal de que ya no me esté fastidiando, le voy a hacer justicia. No me importa Dios, no me importa la gente, pero en aras de mi paz mental, le voy a hacer lo que él ya quiere que le haga. Le voy a hacer justicia y ya que se vaya me la quito de encima. Y mira, la reflexión que entonces el Señor Jesús hace es, aprendan de este juez. ¿Cómo? ¿Se puede aprender algo de este juez? ¿Malo, corrupto, injusto? Sí. Su razonamiento. Mira, no temo a Dios, no temo a nadie, pero le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Entonces Jesús hace un contraste. A ver, si ese juez injusto pensó así y le hizo justicia con tal de quitársela de encima, les va a hacer 3 preguntas. A ver, si hasta él dio un veredicto justo al final, y quiero que pienses en estas 3 preguntas. ¿Acaso no creen que Dios les va a hacer justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Ahora, podemos decir, nuestra respuesta es sí, ¿no? O sea, tendríamos que estar, diría un amigo, tendríamos que estar muy lejos del desfile para decir, no, Dios no va a hacer justicia, ¿no? Muy lejos de ese contacto con Dios, de la iglesia, para decir, no, Dios no hace justicia. No lo vamos a decir así. Pero en la realidad, ¿acaso creemos que realmente Dios va a hacer justicia? Entonces, ¿por qué no clamamos más? Porque mira, dice, Él va a hacer justicia a su pueblo escogido, pero a su pueblo escogido, ¿qué? Que clama a Él día y noche. Que clama a Él día y noche. ¿Cómo está tu clamor a Dios? ¿Cómo está tu oración a Dios? ¿Por qué? Porque, mira, yo creo que a veces, no sé cómo sea acá, así que yo vengo, me voy, no sé. No sé si tengan una reunión de oración y qué tan recurrente sea. Pero en el promedio de las iglesias que por ahí en algún momento he podido conocer, es más, si quisiéramos un 100 mexicanos dijeron, mencióname la reunión menos concurrida de la iglesia, la reunión de oración. Es como, es opcional, no importa. Pero no te das cuenta que Dios sí responde. Sí va a responder ¿a quién? A sus escogidos, a ustedes, a la iglesia, pero que clama a Él día y noche.
Qué importante es poder darnos cuenta de que si el juez injusto contestó favorablemente con tal de ya quitarse el fastidio de esta mujer, cuánto más Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios amoroso, que es un Dios todopoderoso, va a hacer justicia. Ahora, date cuenta que no es orar por orar. Dios puede responder tu petición de oración en cuanto al sustento, en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud física, pero ese no es el marco de este pasaje. El marco de este pasaje es orar por aquellas cosas que tengan que ver con el reino de Dios. Orar por la salvación de aquel familiar, de aquel padre, de aquel hijo que no es creyente. Y orar para que Dios nos permita seguir firmes en este mundo. Orar para que Dios nos permita crecer en nuestra fe, crecer en nuestra santidad. Ese es el motivo por el cual tenemos que clamar a Dios día y noche. Pero no solamente les hace esa pregunta, sino que dice, ¿seguirá aplazando su respuesta? ¿Piensas que Dios se va a tardar? ¿Sabes? Uno de los conflictos cuando oramos a Dios son dos. Uno es el primero. Pensamos que en el fondo oramos, pero en el fondo, como que no creemos que Dios va a responder. Y segundo, si responde, nuestro mayor conflicto es, ¿cuándo? El salmista en el Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te volverás tu rostro de conmigo? Tú lees los salmos y es el corazón del hombre derramado delante de Dios. Tú ves los salmos y no son expresiones políticamente correctas, son expresiones del corazón del hombre diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque me encantan los salmos, porque es como eso que tú sientes en el día a día, que a veces la cosa se pone difícil, que a veces no puedes mantenerte firme, que a veces caes en los mismos hábitos pecaminosos. Hay ese mismo sentir en el salmista de decir, Señor, otra vez, ayúdame, no te encuentro, Señor. Y creo que el conflicto cuando oramos tiene que ver con eso. A veces no creemos que Dios va a responder. Y si creemos que Dios nos va a responder, nuestro mayor conflicto es ¿cuándo? Y yo quiero que comprendas algo. Dios, escucha esto, Dios nunca llega tarde. Los impuntuales somos nosotros, pero Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo. Cuando tiene que llegar, cuando tiene que responder, ahí está. Y la tercera pregunta que hace es, les digo, Él pronto les va a hacer justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Sabes? Lo que está diciendo Jesús es, no, el problema no es si va a responder Dios. El problema no es si va a hacer justicia. Eso está garantizado. Eso no tiene la menor duda. Eso no está en discusión. La pregunta es, cuando Él regrese, por eso te digo que el marco es la venida del Hijo de Dios. El marco es el reino de Dios. Cuando Él regrese, ¿va a hallar fe? ¿A cuántas personas va a hallar con fe? Y no quiere decir que no vaya a haber, pero está enmarcado en este tipo de fe, en esa fe que persiste, en esa fe que está enfocada en aquellas cosas que Dios quiere que estemos enfocados. La idea es esa, hallará a cuántas personas con fe, no que si va a encontrar creyentes, no, va a haber creyentes, pero a cuántas personas con esa clase de fe como la de esta mujer va a encontrar. A cuántos creyentes que realmente van a persistir en orar por aquello que tienen que orar. Aquellos que van a persistir por orar por sus familiares, aquellos que van a persistir por decirle, Señor, ayúdame a mantenerme firme en mi relación contigo. Ayúdame a mantenerme firme en mis principios. Hoy vivimos en una sociedad que cada vez va a ser más difícil expresar públicamente los principios de la palabra de Dios, aunque sean con sentido común, aunque sean el sentido común. Esta semana estaba platicando. Estamos ahí en un curso, en un trabajo, y no sé por qué surgió una plática trivial, lo que sea, y una compañera dice, les voy a decir algo polémico. Ok. Solamente hay dos sexos, hombre y mujer. ¿Y la que se armó? ¿Por qué? Porque hoy en día expresar eso, que es el sentido común, biológicamente, genéticamente, lo que tú quieras,
ya va a ser algo como, qué extraño, que van a ser los menos, y la iglesia cada vez va a estar más presionada a aceptar conductas, a aceptar tendencias que van en contra de la palabra de Dios. Y la oración tendría que ser: Señor, ayúdanos a que a pesar de esas corrientes, tu iglesia pueda mantenerse firme ante eso, a no ceder, a no perder el enfoque, a ir por la niñez. Yo platicaba con David y platicamos de la escuela, ¿no? Y a mí me encantaba cómo decía: cuando empezamos este proyecto, la idea es: vamos por la niñez. ¿Por qué? Porque necesitamos ser persistentes en lo que Dios quiere que seamos persistentes y estar enfocados. Y la pregunta que hace Jesús la pregunta no es si voy a responder, si yo voy a hacer justicia. Yo la voy a hacer, eso no está en duda. La pregunta es si cuando yo venga voy a tener a esas personas, esa clase de fe que persiste, que se enfoca, que está pensando en lo eterno y que no está distraído con los temas terrenales o superficiales. Nuevamente, comprar, vender, trabajar, levantarte, desayunar son cosas de la vida y todo lo tenemos que hacer. El punto es cuando todo eso te roba la atención y dejas de lado lo eterno, dejas de lado a Dios, dejas de lado tu comunión con Dios, dejas de lado la iglesia. Ahí ya nos perdimos. Por eso, la primera actitud a notar es la persistencia, el enfoque. Enfócate, persiste en aquello que tienes que enfocarte. Pero después les cuento otra historia. ¿Y te acuerdas quién era el público de Jesús? Estaban los discípulos, pero ¿quién le hizo la pregunta primero? Los fariseos. Y entonces les cuenta otra historia. Les dice que les cuenta esa historia algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos. Y les va a contar una historia. Y les dice: 2 hombres fueron al templo. Ahora, fíjate bien, la historia comienza con 2 hombres. 2 hombres que creen en Dios. 2 hombres que van al templo. 2 hombres que oran. O sea, bien, qué bueno, hay 2 hombres que oran, hay 2 hombres que van al templo. Al parecer hay 2 hombres que están enfocados en orar a Dios. Pero hay una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Ser fariseo era pertenecer a la élite de la sociedad. O sea, es como, qué sé yo, era como el presidente municipal, era como el ser parte del consejo de la iglesia, era lo máximo. O sea, era una parte muy respetada de la sociedad. Ser fariseo era la gente se hacía a un lado, ¿no? Llegó el fariseo, ¿no? Es la persona que sabe de la ley, es la persona que nos va a mostrar, es el ejemplo a seguir. Pero mira, este fariseo dice que oraba de pie, apartado de los demás. No me vaya a contaminar los demás. Te doy gracias, Dios, porque no soy un pecador como los demás. Ahora, tú dices, y quiero que pienses, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Tú dices: no, pues yo nunca me acerco a Dios así. Tú lees la oración de este hombre y huele, apesta a soberbia. Es evidente, o sea, es como muy, muy grosera, ¿no? Es como: gracias, Señor, porque no soy como todos los demás. O sea, yo ayuno, yo doy diezmos, yo no peco de esa manera tan grosera. Señor, gracias. Tú lo ves y apesta a orgullo, a soberbia a 15 metros, 15 cuadras de distancia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el orgullo, la soberbia es evidente para todos, excepto para el que la tiene. La persona que la tiene puede decirte: no, yo estoy bien. No, de verdad, yo estoy bien. No me enojé, no hice nada, no. El problema es esto. Y es que el problema es cómo me trataron. Pero todo mundo está mal, excepto la persona que está mal. Mira, en el contexto judío de aquella época había una oración. Había una oración que se tenían los fariseos, los rabinos. O sea, es algo histórico, pues. Y mira, dice cómo dice la oración: te doy gracias, Jehová mi Dios, porque tú nos has asignado
mi suerte con aquellos que se sientan a la mesa del entendimiento y no con los que se sientan en las calles. Pues yo me levanto temprano y ellos se levantan temprano. Yo me levanto temprano para estudiar las palabras de la Torá y ellos se levantan temprano para atender asuntos sin importancia. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida de la era venidera, mientras ellos corren hacia el abismo de la destrucción. Literalmente era una oración que tenían los fariseos en aquella época. Y tú dices, o sea, apesta a soberbia. Yo te pregunto, ¿cómo te acercas tú a Dios? ¿Sabes? Nunca tal vez lo vamos a decir así, pero cuando tú te has esforzado por hacer algo para Dios, has servido aquí en la iglesia, te has venido aquí y de repente oras a Dios por una necesidad y tal vez no lo vas a expresar así porque es una cosa bien interna del corazón, pero tal vez hay una actitud de, Señor, pues la verdad le he echado ganas, la verdad te he servido, la verdad como que merezco que me respondas esto de la manera en que yo quiero que la respondas. Difícilmente lo vamos a verbalizar, pero es algo que está en el corazón. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de un hombre, Sansón. No lo vamos a buscar ahora. Sansón fue un hombre que Dios usó para juzgar al pueblo de Israel, pero fíjate bien, paradójicamente, Jueces del 13 al 16, lo puedes buscar después. Solamente en 2 ocasiones ora a Dios, al menos lo que se ve en el texto. La segunda fue cuando ya de una forma totalmente ciego, le habían sacado los ojos, había sido el hazmerreír, había servido de juguete, literalmente dice la Escritura. Clama a Dios y dice, Señor, véngame mis enemigos, y ahí muere él junto con todos. Pero la primera, él había matado a varios filisteos y entonces en un momento se quedó sin agua. Y clama a Dios y dice, Señor, tú que has dado esta salvación tan grande por medio de tu siervo, ¿ahora me vas a dejar morir? O sea, yo lo salvé, yo fui el instrumento en tus manos y me vas a dejar morir. Y esa es la actitud que muchas veces nosotros podemos llegar a tener en nuestro corazón. Una actitud de pensar que Jesús, que Dios es deudor de nosotros, cuando no es así. Y mira, continúa la parábola. En cambio, el cobrador de impuestos, ahí va a haber un contraste entre la forma que este hombre se acercaba a Dios y la forma en que este hombre se acercaba a Dios. El cobrador de impuestos, si este era el más respetado, este era el más odiado. Si este era el que estaba más en el top de la sociedad, este estaba junto con los gentiles, publicanos, gentiles, pecadores. Estaban dentro de la misma bolsa. ¿Por qué si eran judíos? Bueno, eran judíos que habían traicionado a su pueblo y estaban trabajando para el pueblo romano, cobrando impuestos al cual le agregaban su propio impuesto. Entonces, era hacerte rico con la sangre de tu pueblo judío. Y era como, y vivían bien. O sea, el tema aquí, el tipo no era pobre. Los cobradores de impuestos vivían bien, pero a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Entonces, por eso ser un publicano era lo peor que podía ser en aquella época. Y aquí está este publicano entrando al templo. Dice que a la distancia, y por el contexto, podemos entender que tal vez el fariseo estaba aquí, parado, diciendo, Señor, gracias porque soy muy bueno. Gracias porque soy muy santo. Gracias porque no peco como los demás. Y allá en la puerta, allá, ni siquiera se atrevía a avanzar más. Estaba el pecador, estaba el publicano. Corrijo, los dos eran pecadores, ¿correcto? Estaba el publicano, que ni siquiera se atrevía a alzar la mirada y solamente decía, sé propicio de mí, pecador. Ahora, el ser propicio tenía que ver con el tabernáculo. El propiciatorio era el lugar donde se vertía la sangre de los sacrificios. Entonces, en esa sangre, Dios ya no veía los pecados del hombre, sino la sangre del cordero ofrecida a favor del pecador. Entonces, Dios era propicio al pecador. ¿Por qué? Porque ya había sangre. Y acá, de este lado, la provisión de Dios es por medio de Cristo, por medio de su sangre, que nos es propicio. Y dice, les digo que este pecador, y no el fariseo, fue quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque los que se exaltan a sí mismos van a ser humillados.
Los que se humillan van a ser exaltados. ¿Cómo te estás acercando delante de Dios? Quiero ser práctico, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que dimensionaste lo grave de tu pecado? O sea, ¿de dónde te sacó Dios? Ayer veíamos con los jóvenes el tema del endemoniado gadareno, ¿no? En los sepulcros se dañaba, nadie le podía ayudar, lo ataban y se desataba, totalmente dominado por los demonios, desnudo, ensangrentado. Qué cosa tan más horrorosa. Bueno, esa era tu condición espiritual sin Cristo y mi condición espiritual sin Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que dimensionaste lo grande de tu pecado? Y al mismo tiempo, ¿cuándo fue la última vez que dimensionaste lo grande de la obra de Cristo hecha a tu favor? Que dijiste, que digas, ¿por qué tanto, Dios? ¿Por qué tanto? ¿Por qué me amaste tanto a pesar de que yo era así? A pesar de que yo era así. ¿Cuándo te has ofendido o has visto mal a un hermano o has juzgado a un hermano solamente porque su discernimiento, su forma de ver las cosas es diferente a la tuya y tú dices en tu interior, él está mal, yo estoy bien? ¿Te das cuenta cómo muchas veces nuestra actitud se asemeja más a la del fariseo que a la del publicano? Y mientras más avanzamos en la vida y Dios va haciendo cambios en nuestra vida, podemos llegar a pensar, a decir, oh, pues sí, mi vida ha cambiado. Mira lo que he cambiado. Mira cómo ahora soy. Antes no era así, ahora sirvo en la iglesia, ahora hago esto, ahora hago lo otro. Sin duda Dios ha de estar muy contento conmigo. Sin duda si yo le pido algo me lo va a dar. ¿Por qué? Porque mira la clase de hijo que tiene. Se escucha muy soberbio. Pero podemos llegar a esos puntos y no ir a la cruz y decir, Señor, no inventes, ¿en serio? ¿Por qué tanto, Señor? Mira, yo era así, yo era como ese endemoniado, pero me salvaste y ahora me has puesto a la mesa y ahora como a tu mesa. Pensando en actitudes, la primera es persistencia y enfoque. Enfócate en aquellas cosas y ora por aquellas cosas que Dios quiere que ores. Por aquellas cosas que tienen que ver con su reino. Y cómo te acercas a Dios en humildad, reconociendo quién es Él y quién eres tú. Siempre, no importa cuánto avances en tu vida cristiana, no importa el ministerio que tengas, no importa nada, nunca va a dejar de ser por gracia, por medio de la fe, la salvación que tú y yo tenemos en Cristo. Nada más. Y por último, dice que en un momento dado, algunos papás se acercaron a Jesús y llevaron a sus hijos. Es normal que los papás quieran hacer eso. ¿Ves el Mesías? Voy a traer a mi hijo. Y aquí la reflexión de los que tenemos padres es, ¿estoy trayendo a mis hijos al Mesías? ¿Estoy realmente siendo intencional? A veces en el día a día, como padre, personalmente me pasa, ¿no? Como padre de familia, a veces que el trabajo, que el súper, que las cuentas, que los pendientes, y llego a la casa, sí, ya vamos a dormir, a los niños se acuestan y ya. ¿Y cómo los estás acercando a Dios? ¿Cómo los estás instruyendo en el camino de Dios? Bueno, estos padres traían a sus niños a acercarse a Dios. Pero mira, dice que los discípulos los reprendían. Por alguna razón, en la mentalidad de los discípulos, la labor y la persona de Jesús era tan importante como para que perdiera el tiempo con niños. O sea, es tan importante lo que Él viene a hacer, es tan importante su mensaje que, oye, no lo molesten ya, los niños allá, bye. En su mentalidad, Jesús era un Mesías de adultos, pero no de niños. Y Jesús se da cuenta de eso. Y les corrige la plana, decimos allá, ¿no? Les corrige, les compone su forma de pensar. Y les dice, dejen que los niños vengan a mí. Y no se los impidan. Jesús vino a morir por los niños. Jesús vino
a rescatar a los niños. Y algo que, tengo acá 2 días, pero algo que me ha gustado mucho es ver cómo hay de todas las edades. Y hay niños. Hay niños. Porque Jesús vino a morir por los niños también. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Y mira, dice, porque de los que son como estos en el reino de Dios, en verdad os digo que de los que son como estos es el reino de Dios. Y nuevamente, el tema es el reino, es el tema de la eternidad, el tema es cuando Él venga. Esa es la proyección. Dice, en verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Te pregunto, ¿cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? Inocente. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué me impresiona de los niños? Si tú les dices algo, él te lo va a creer. Hay una sencillez en su fe. Es una fe muy sencilla. Si papá me lo dijo, va a pasar. Si papá me prometió algo, él lo va a hacer. Y por eso es que los niños, ¿no? Cuando van a la escuela y se pelean con el compañerito y todo, te voy a acusar con mi papá. No, tú no sabes quién es mi papá. No, hombre, cuando lo conozcas, hay una sencillez en su fe. ¿Sabes? Dios nos manda a ser como Él, como ellos. Y tiene que ver con el otro punto que veíamos al principio, ¿no? ¿Tendremos fe como la de esa mujer? Y la pregunta es, ¿tenemos fe en las promesas de Dios? Si Jesús dice que va a venir, ¿realmente crees que va a venir? Y no me refiero a una aceptación intelectual de, sí va a venir, sino que tu vida gire en torno a esa verdad. Va a venir. Entonces mis proyecciones tienen que cambiar. Entonces mi enfoque tiene que cambiar. Si Dios dice que ante una situación difícil Él nunca me va a dejar, ¿lo creo? ¿Lo creo o no? Podemos decir, no, sí, Dios nunca me deja cantarlo, pero a la hora de la hora entramos en un conflicto con nuestra fe de decir, ¿por qué, Señor? Y somos humanos, somos débiles, pero qué importante el ejemplo que Dios nos pone, no de los fariseos, no del sumo sacerdote, no, ¿sabes de quién? De los niños. Los que no reciben el reino de Dios como ellos, con esa sencillez, con esa naturalidad. Si papá lo dijo, papá lo va a hacer. Si Jesús lo dijo, va a pasar. Si Dios lo puso en su palabra, eso va a suceder. Y podrán venir corrientes y podrán cambiar filosofías y a la verdad se vuelve impopular, pero si Jesús lo dijo, así es. Qué importante que podamos, en conclusión, poder tener estas 3 actitudes o 4. En primera instancia, ante la inminente realidad de que Jesús va a volver, ante esa inminente realidad, poder tener una actitud de persistencia en orar a Dios y de enfoque en orar por las cosas que Dios quiere que oremos. Señor, te pido por mis familiares no creyentes. Señor, te pido que me ayudes a vivir en santidad, a crecer en santidad. Ayúdame a conocerte más, ayúdame a tener una mejor comunión contigo. Ayúdame a integrarme más a la iglesia. Ayúdame a ver cuáles son tus prioridades, a latir por lo que tú lates, a rechazar aquellas cosas que tú rechazas, a tener tu corazón, a tener tu mente, a ver las cosas como tú las ves. En eso debemos de persistir. Y sin duda la pregunta que hace Jesús te la tienes que llevar cuando Él venga. La pregunta no es si Él va a hacer justicia, porque ¿cuáles son decía que la viuda pedía por justicia, ¿no? De un enemigo. ¿Cuáles son tus enemigos? Satanás, el sistema de este mundo, tu propia carne. ¿Te das cuenta cuál debe ser el enfoque? Señor, ayúdame a vencer las tentaciones. Ayúdame a mantenerme firme en esta guerra que todo creyente tenemos contra huestes espirituales de maldad. Ayúdame a mantenerme firme en eso. Persistencia, enfoque, humildad. Dice un autor que un vistazo a la gloria de Dios te arranca de golpe las medallas del pecho y te arroja del pedestal en el cual nos hemos subido. Porque así es. ¿Qué somos nosotros?
Qué importante es venir y reflexionar cada día más en la obra de Cristo, porque eso nos va a ayudar a mantener nos va a ayudar a mantener las rodillas sobre la tierra. Y por último, que podamos crecer en esa fe sencilla. Ay, hermanos, entre más avanzamos en nuestra vida cristiana, más nos la complicamos, ¿no? Entre más avanzamos, a veces más nos cuesta creer. Al principio estábamos fervientes, ¿no? Y creía sí, si Dios lo dice, sí. Entonces empiezan a venir las pruebas, nos empezamos a envolver en nuestro mundo y empezamos a dudar de que Dios va a cumplir sus promesas. Empezamos a dudar de que Dios va a cumplir su palabra. Pero los niños no dudan. Los niños, si papá lo dijo, papá lo va a hacer. Y en esa fe tenemos que crecer, ¿no? En esa sencillez de, si Jesús lo dice, si la palabra lo dice, yo lo creo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por lo que es tu palabra, Señor. Gracias por estas 3 historias, Señor. Están enmarcadas en el tema del reino de Dios, Señor, de que es necesario, Señor, que nosotros estemos enfocados en eso. Ayúdanos a que realmente sea así, que nuestro enfoque sea tu reino, que podamos mantener nuestra vida en las cosas eternas, que podamos persistir en orar por aquellas cosas que necesitamos orar, que podamos tener un corazón correcto delante de ti, Señor. Señor, permítenos ver nuestro pecado, nuestra humildad, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, Señor. Exponlo, Señor, para que tú puedas ir trabajando en ello, Señor, y quitarlo de delante de ti, Señor, porque tú no soportas al orgulloso, Señor, y no tenemos ninguna razón para ser orgullosos delante de ti. Estábamos muertos en nuestros pecados y tú nos diste vida, y vida en abundancia, Señor, y la salvación es por gracia, por medio de la fe, solo por Cristo, y nosotros no tenemos nada que hacer ahí, Señor. Y por último, ayúdanos a crecer en esa fe sencilla, en esa fe de los niños, que si les dicen algo ellos creen, y que si tú lo dices en tu palabra va a suceder, Señor, y ya está. Ayúdanos a crecer en esto, Señor. Gracias por el tiempo con tu palabra. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Noche de Hombres, todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Ven y estudiemos juntos cómo Dios utilizó a hombres ordinarios como tú para hacer cosas extraordinarias. Miércoles de oración. Sincroniza tu corazón con el de Dios y ve lo que Él puede hacer en tu vida a través de esta herramienta tan poderosa. Oremos juntos en nuestro nuevo horario, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana a nuestro discipulado de mujeres, un espacio donde puedes profundizar tu fe y conocer cada día más a Jesús. Recuerda, todos los viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos en nuestras reuniones de jóvenes estos sábados 9 y 23 de julio. No te los puedes perder a las 3:30 de la tarde, donde podrás encontrar amistad y mucha diversión, pero sobre todo las herramientas necesarias para vivir una vida joven en victoria. Si eres mujer, te invitamos a nuestro paseo a Pátzcuaro el sábado 16 de julio. Ven y pasa un tiempo agradable como hermanas en Cristo. ¡Te esperamos!